Bueno, vamos con esta segunda parte de la sesión y ahora vamos a platicar acerca ya detalladamente de todos los pasos del proceso de investigación y vamos con el punto número uno, la definición del problema. Sí existe una metodología para hacer la definición de un problema y la teoría nos propone este pequeño esquema y se los voy a platicar en una manera un poco entretenida para que quede comprendido cuál es el proceso de la definición del problema. Tenemos muchas maneras de, de tener este primer punto concluido. Entonces, necesitamos tener un contexto de lo que nosotros tenemos por investigar. ¿Cuál es el paso número uno donde yo tenga que definir precisamente la investigación hacia dónde yo me tenga que centrar antes de tener a hacer o ya definir alguna tarea, alguna actividad en concreto? A partir de una consecuencia, por así decirlo, cuando las cosas no andan tan bien, generan conflictos, generan problemas, generan, pues no sé, dentro de una empresa no hay ventas y pues están cayendo los números. Es decir, hay un indicador que nos dice que algo anda mal. Lo podemos ver en la casa, ¿no? Cuando un foco está parpadeando, es que ya se va a acabar, ¿no? Asumes que ya se va a acabar. Cuando se te acaba el agua, cuando te estás bañando y te empieza a salir fría, es porque asumes que se te acabó el gas, ¿no? Es decir, siempre ya hay como cuando tú te enfermas, o cuando tú te vas a enfermar, más bien dicho, empiezas a generar una serie de molestias, te duele la cabeza, tienes como reflujo, en fin, diferentes características que ya son manifestación de que un virus está invadido y muy probablemente vas a recaer en alguna enfermedad. Esos KPIs, por llamarlos de esta manera, pues como repito, son indicadores de que algo anda mal. Nosotros en una empresa de igual manera tendremos indicadores que tengan eh, repercusión en mis actividades. Y tengo que tomar en cuenta los ojos bien abiertos para ver que ya existe un problema, que tengo alguna consecuencia eh, dentro de mi empresa. No estoy vendiendo, no está circulando, la gente lo está percibiendo de manera negativa. O no solamente internamente, sino también en las variables no controlables, pues podemos tener que está habiendo una subida de precio de mis insumos, estamos teniendo un problema político, una pandemia, ¿no? Entonces, ya que nosotros tenemos esas consecuencias ya bien identificadas, ahora sí nosotros tenemos que empezar a definir precisamente de dónde radica el problema. Si me duele la garganta, muy probablemente lo que yo busque o la información que yo necesite buscar está dentro de mi garganta. Entonces, dentro de una empresa, si lo que me duele son las ventas, pues muy probablemente lo que tenga que ver, tendrías que analizar, sería pues tu producto, tus precios, ¿por qué no? Tu mercado, o sea, dentro de todas estas variables que tengan una relación directamente con la falta de ventas. Y es ahí donde ya podemos investigar o iniciar una indagación con quien toma decisiones, realizando entrevistas con los expertos o los involucrados, analizando datos secundarios, también analizando variables externas y realizar un proceso de investigación. Ya con un contexto ambiental del problema, con todos tus síntomas, por llamarlos de alguna manera, la investigación de mercado se va a dar en ese sentido, precisamente en la investigación de síntomas para definir precisamente bien cuál es el problema. Un doctor te estudia todos tus síntomas para determinar, te hace estudios inclusive, ¿no? En el análisis de todas estas síntomas que nos arroja alguna problemática, nosotros tenemos que juntarlo para determinar tal vez un dictamen y definir. Este proceso lo puedo identificar como como cuando en una consulta al médico, el médico, tal vez no en una sola consulta, pero normalmente te toma tus signos, te abre la boca, te pone un batelenguas,
te pone el galvanómetro, la oxigenación en sangre, y a partir de todo eso podría determinar cuál es tu estado físico con mucha precisión. Nosotros haríamos lo mismo, pero dentro de una empresa, para definir un problema. Tener todo el contexto del problema, por lo decir todos los síntomas, para poder empezar a definir y descartar cuál es la situación actual. Un problema de decisión administrativa o realmente un problema que tenga que ver con una investigación. Si radica ambas dentro de una decisión administrativa o un problema de investigación de mercados, tenemos que buscar a partir de estos síntomas cuál es el real enfoque o la real razón, lo que platicábamos en la sesión anterior, de el enfoque del problema, dónde está. Pues bueno, para esos pasos, del paso número 2 del enfoque del problema, nosotros tenemos que tener una base teórica de donde sucede el problema, desarrollar un modelo analítico de cómo nosotros abordaríamos el tema, si es necesario realizar una investigación, realizarla, unas preguntas que tengan que ver para descubrir el tema, ya en un área determinada, determinar una hipótesis que yo llego a concluir con la información que yo requiero sustentada. Y para llegar al paso número 3, que sería el diseño de la investigación. Pasamos a la siguiente sesión. Esto se llamó el proceso de la definición del problema con un enfoque ya de metodología de la investigación. Ustedes se han de preguntar cuál es la diferencia entre un problema administrativo y un problema que requiere investigación de mercados. Lo que tienen en pantalla es un ejemplo de definición de problema. El administrador le dice a un investigador que hay una disminución en la clientela. El investigador responde, ¿cómo lo sabe? Pues se reflejan las ventas, dice el administrador. ¿Por qué cree que haya disminuido la clienta? Pregunta. Y el administrador dice, ojalá lo supiera. ¿Qué hay que hacer acerca de la competencia? Pregunta el investigador. El administrador responde, sospechoso que somos mejores que la competencia en algunos factores y peores en otros. El investigador responde, ¿cómo lo ven a sus clientes en su tienda? Creo que la mayoría de ellos ve de manera positiva, aunque tengamos una o dos o tres debilidades. Después de una serie de diálogos con la persona que está encargada o responsable, nos damos cuenta de lo siguiente, ¿no? El problema de una decisión administrativa frente a un problema de investigación de mercado radica precisamente en saberlo diferenciar. ¿Qué debe hacer una persona que decide? Que orientado hacia la sección, enfocado hacia los síntomas, una decisión administrativa. Una decisión de mercados está orientada hacia el exterior, qué información se necesita, y la decisión se radica en la obtención de esa misma información. En un problema de decisión administrativa que debe de lanzarse un nuevo producto, sería ese, ¿no? El problema interno es, queremos lanzar un nuevo producto. El problema de investigación de mercados radica en qué características va a tener este producto, ¿no? Y obviamente no lo sabemos internamente, lo sabe el mercado. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los colores, sabores que deberemos de colocar en este nuevo producto? Por ejemplo, tenemos un problema interno de recursos humanos en la atención al cliente. La investigación de mercados radicaría en eso, precisamente identificar a las formas en que a la gente le gusta que sea atendida, por qué medio de comunicación. Otro problema de precio lo tenemos aquí en pantalla, debe incrementarse el precio de la marca. La pregunta sería externamente, la investigación radica en eso, ¿puedo aumentarlo? ¿Hay factores no controlables que afectan el precio? ¿La inflación cómo afecta a mis clientes? ¿Realmente el sector al que pertenezco es el correcto? ¿Debo de buscar otro nicho, otro mercado para poder yo determinar todas estas características de precio? Y van de la mano, no es que sí exista, bueno, sí existe una investigación interna y se los comparto en la propia, ¿cómo decirlo? En la propia práctica. Es muy probable que a veces los problemas se puedan decidir internamente sin necesidad de investigación externa, solamente con variables que ya tienes, porque el tener una empresa tienes información constantemente, tienes estos síntomas que en algún momento, si tú te estás revisando constantemente
en tu chequeo médico, pues te puedes dar cuenta que pues si el azúcar no sube de 99, pues todo está bien, ¿no? Las cosas van dando mientras des dando los mismos resultados, pero inclusive si tú sabes si estás por debajo de tu punto de equilibrio, hay puntos a considerar que debes de hacer, ¿no? Investigar las cosas. La generación o la administración constante de alguna empresa, de algún lugar que se dedique al negocio, te va a generar datos constantemente que pueden ser también solucionados sin necesidad de llegar a una investigación como tal. Ya en temas específicos de un lanzamiento de un nuevo producto, de una tendencia nueva de diseño, de alguna campaña innovadora creativa en relación al consumo actual, pues bueno, sí, definitivamente hasta el propio tema te indica que la decisión tanto administrativa debe de ser consultada, además internamente, externamente. Como parte final de esta sesión, vamos a tratar de definir en una investigación de un caso hipotético real, perdón, de un caso real, sobre algunas decisiones internas para tratar de contestar esta serie de preguntas a partir de la pequeña lectura que les comparto. Esto va a estar colocado dentro de la actividad número 2, así se va a llamar, actividad número 2, investigación caso 1. Recuerden que nosotros hacemos las actividades dentro del mismo dentro de la misma clase. La forma en que van a ser entregadas sus actividades son vía WhatsApp. Si no pueden cargar la información dentro de la misma plataforma, esta se va a llamar actividad 2 del caso 1. Repito, si tienen algún inconveniente sobre cómo ustedes pueden entregar su actividad, basta con que me lo envíen vía WhatsApp. No tengo ningún problema porque se realice de esa manera.